Ahora sí, hermano, estamos listos. Pues muy buenas tardes, estimados hermanos y amigos de este programa de Comentando las Escrituras. Como siempre, es un placer volvernos a encontrar en esta hora y por este medio para seguir comentando las Escrituras. Gracias por estar con nosotros y, si es posible, compartir este programa con quienes ustedes conocen y puedan interesarse, servirle. Bueno, pues sería bueno que lo compartieran mientras saludamos con afecto al hermano Jesús Conrado. Buenas tardes, hermano. Buenas tardes, hermano Paco, y buenas tardes a todos nuestros hermanos que nos ven. Le damos gracias a nuestro Dios que nos da esta nueva oportunidad de estar en este programa. Hoy con un tema bastante interesante. Recuerden que desde la semana anterior empezamos a platicar algunos temas relativos a la familia. La idea es que tengamos algunos temas sobre este tópico. Y el día de hoy, el tema estará también bastante interesante, ¿verdad? La familia, hablando del rol de los hijos. Creo que vivimos en una época donde las cosas, es cierto, han cambiado, los roles pudieran ser diferentes a como los vivimos tú y yo en nuestra infancia o en nuestra adolescencia o en nuestra juventud, pero los principios divinos no cambian, ¿verdad? Creo que eso es lo que principalmente nos interesa ver aquí. Analizar qué es lo que Dios dice sobre cuál es el rol que debemos de seguir y que nos puede ayudar a tener una familia en el Señor que sea mejor. Así que, bueno, pues les invitamos a que se queden con nosotros en este día lunes 15 de julio del 2024 y también ya preparándonos, hermano, para las conferencias que van a tener ahí en el Valle del Río Grande, ¿no? El próximo jueves, Dios mediante, ¿no? Tú puedes hablar un poquito más sobre eso, ¿no? Sí, claro que sí, les invitamos, aprovechamos este medio para extender la invitación a quienes nos escuchan o nos puedan escuchar después para que nos acompañen a las conferencias de aquí del Valle de Texas. Empiezan este próximo jueves, será el jueves todo el día a partir de las 10 de la mañana, jueves, viernes y el sábado será un mediodía. Estaremos terminando despuesito de mediodía. Y bueno, nos gustaría mucho ver a nuestros hermanos que pudieran estar con nosotros e inclusive tener, por supuesto, visitantes que interesados en seguir estudiando la palabra de Dios con nosotros, pues sería una buena oportunidad. El hermano Jesús Conrado será uno de los expositores en estas conferencias junto con otros hermanos muy preparados en la palabra de Dios y con una buena disposición para exponer y una capacidad para exponer la palabra de Dios. Así es de que, pues, vénganse y comuníquense con el hermano Manuel Suchi, con el hermano Josué Luna, que son los que están los encargados directos de esta actividad, pero que también están involucradas las iglesias de Cristo aquí en el Valle de Texas, y entre ellas, pues, la iglesia en donde yo me reúno también. Así es de que, con ese permiso y esa libertad que los hermanos me dan, les hago la invitación para que nos acompañen. Próximo jueves, viernes, todo el día a partir de las 10 de la mañana, y el sábado a partir de las 10 de la mañana y hasta mediodía también estaremos teniendo nuestra actividad. Así es de que quedan invitados y también les invitamos a que se queden en esta hora que estaremos comentando en relación a la familia y particularmente el rol de los hijos. Dios, que es el diseñador de la familia y el creador de la familia, y también en su diseño estableció roles para cada uno de los participantes, para cada uno de los integrantes de la familia, y dio un rol también particular para los hijos, desde el Antiguo Testamento. Por el Nuevo Testamento se enfatiza la responsabilidad de los hijos hacia los padres, y el apóstol Pablo escribió mucho en relación a ello. Y también, bueno, estoy pensando aquí en Efesios capítulo 6. Estoy pensando en Efesios capítulo 6, donde pues el apóstol Pablo escribe los primeros 3 versículos diciendo: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Y luego dice: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien
y seas de larga vida sobre la tierra. Esos son los mandamientos que Pablo une los pensamientos que habían en el Antiguo Testamento, hermano, las promesas que Dios le extendió al pueblo de Israel en cuanto a la obediencia a los mandamientos de Dios, y particularmente en este caso la obediencia de los hijos a los padres, que es el quinto mandamiento dados en Éxodo capítulo 20, y que se extienden con castigos a aquellos que fueran rebeldes, hijos rebeldes y contumaces. Tenían serios consecuencias en el Antiguo Testamento, y también siguen teniendo serias consecuencias, unas legisladas por las leyes civiles y también por las leyes de Dios, pero otras también legisladas otras consecuencias que vienen junto con la desobediencia misma, hermano. Entonces, y bueno, si lo miráramos en forma positiva, veríamos que hay beneficios. Si miráramos la obediencia como una responsabilidad, y cuando el incumplimiento a este mandamiento tiene consecuencias también graves para quienes se rebelan a la voluntad de Dios. Entonces, por un lado y por el otro, es conveniente que lo veamos, y es conveniente que lo consideremos para que pues tengamos más seriedad. Se habla, Conrado, que en nuestra sociedad, uno de los blancos de ataque es la familia, es el hogar, y te atacan desde el matrimonio, te atacan desde los roles en el matrimonio, pero también los roles de los hijos. Y se ha dicho, hermanos, se han escrito libros inclusive con este pensamiento, que si ciertamente antes los padres hispanos o los padres mexicanos, como tú y yo somos mexicanos, los padres mexicanos eran autoritarios, ¿no? E imponían su autoridad sobre los hijos, que con el paso del tiempo hemos ido siendo más tolerantes, hemos cedido más espacio a los hijos, y que a tal punto, hermano, se dice que ahora como dice como luego se dice, ahora los padrinos son obvios, porque ahora se habla de hijos tiranos y padres obedientes. Si en un tiempo los padres mexicanos eran como tiranos y unos hijos obedientes, ahora son hijos tiranos hijos tiranos y padres obedientes. Entonces, no es una lucha, así como tampoco es una guerra de sexos entre el esposo y la esposa, tampoco es una guerra entre hijos y padres o padres e hijos, sino simplemente es un volver al diseño, hermano, divino, es un volver a la Biblia, es un volver a lo establecido por Dios, ni padres tiranos, ni hijos tiranos, simplemente quienes respetando lo establecido por Dios, respetando lo establecido por Dios. Y aquí el apóstol Pablo, cuando escribe el libro de los Efesios, como también la carta a los Colosenses, en este caso, el libro la carta a los Efesios, tú lo sabes, la primera, se ha dicho así, hermano, que la carta se puede dividir en dos partes, y tú sabes, la parte teológica, la parte práctica, la parte pedagógica, la parte aplicativa, pero también se ha dicho que es lo que Dios hizo por nosotros y lo que Dios espera de nosotros. O sea, los primeros 3 capítulos, ¿qué ha hecho Dios por nosotros? Los otros del capítulo 4, 5 y 6, lo que Dios espera de nosotros. Y particularmente en este texto que estamos pensando, lo que Dios espera de los hijos. Lo que Dios espera de los hijos. Y Dios espera y manda de los hijos, o más bien en el orden sería, manda que sean obedientes y espera que lo seamos. Espera que lo seamos. Por eso dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Bueno, pensando también en que la expresión en el Señor indica que
parece que le está hablando a hijos no chiquitos, no jovencitos, no niños, hermanos, sino a hijos que ya podrían haber sido hasta cristianos en este momento, ¿no? Sí, definitivamente, ¿no? Y es que cuando, bueno, hay dos cosas importantes que me gustaría decir en este momento. La primera es que sí, el propósito fundamental es que volvamos a las escrituras, ¿no? Volvamos al modelo de Dios. Sí, nuestra sociedad está siendo atacada. El modelo tradicional, como hemos dicho antes, de la familia, del matrimonio, está siendo atacada y ese es el blanco ideal que Satanás está buscando para destruir todo aquello que funciona y que puede llevar al mundo en términos generales o a la sociedad en términos generales a estar mejor. Y bueno, Satanás ha tratado de destruirlo a través de ideas nuevas con respecto a esa relación en el matrimonio, pero también a la relación entre padres e hijos. Y yo creo que ninguno de nosotros ignoramos que es diferente hoy, ¿no? A como sucedía hace algunas generaciones atrás, ¿no? Podríamos encontrar muchas razones para ello. Sí había un maltrato excesivo, sí lo había, eh, pero hoy estamos en la parte contraria, ¿no? Hay una libertad excesiva donde ninguno de los dos, como tú decías ahorita, cumple realmente con los mandamientos que Dios ha establecido a través de la Biblia, ¿no? Y los cristianos creemos, y esto no es una cuestión, y yo quisiera también decir eso, no es una cuestión ni de cultura, ni es una cuestión de costumbres, de países o de formas personales de ver las cosas, sino es una cuestión divina. Es una cuestión divina. O sea, Dios ha diseñado un modelo y en ese modelo se nos habla de los roles que tenemos que seguir. Y en el caso de los hijos, particularmente el Nuevo Testamento, como lo mencionaste ahorita, Efesios y Colosenses nos dan la pauta acerca de cómo debería de ser esto, ¿no? Honra, en la parte de que dice, obedecen al Señor obedecer al Señor a vuestros padres, dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, ¿no? Esa relación que tú decías que hacía Pablo con lo que pasaba en el Antiguo Testamento y lo que ahora está incluido dentro de el Nuevo Testamento, ¿no? Efesios capítulo 6 y verso 2, y termina el verso 3 con esa promesa, ¿no? Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Fíjate, quiero hablar de algo que pasó aquí en Monterrey en la semana anterior. Un jovencito toma su motocicleta ahí por Avenida Aztlán. Los que viven aquí en Monterrey conocen dónde es Avenida Aztlán. Es una avenida por la que va el metro. Se estrella contra una de las columnas del metro y se mata. Jovencito, ¿verdad? De escasos 17, 18 años. 6 meses atrás, su hermano pasó por lo mismo, en el mismo lugar. O sea, te pones a pensar, bueno, ¿qué está pasando, verdad? ¿Qué estamos haciendo nosotros como padres para poder detener ese tipo de cosas que sin duda alguna cortan de tajo la vida de una persona, el futuro de una persona, lo que pudieron llegar a ser esas personas en un futuro, ¿no? Y muchas veces la raíz de todo eso está en casa, ¿verdad? Está en que hemos sido demasiado laxos con nuestros hijos. Y si eso es aquí en México, hermano, no quiero imaginarme lo que es en otros países donde se ha vuelto una cultura, ¿verdad? El que a determinada edad tú ya no puedes decir nada, no le puedes decir nada, ni tener algún intento de llamar la atención, porque lógicamente se considera fuera de toda regla social, ¿verdad? Por decirlo así, ¿verdad? Fuera de todo aquello que es aceptable. Y tristemente eso permea hacia la iglesia, ¿verdad? Y la iglesia sigue esos modelos. Entonces, creo que aquí hay que aprender primeramente que hay un rol fundamental que Dios desea y yo creo que ese rol lo aprendemos a través de toda la escritura en cuanto a los hijos en relación con los padres. Y ese rol es el que los hijos honren a sus padres.
Ese es el rol fundamental y del que parte absolutamente todo. Mira, pensemos en el ser humano más grandioso que ha vivido en este universo, en el Señor Jesucristo, ¿sí? Llegó un momento en que él empezó a predicar el evangelio, pero lo que la Biblia nos enseña, por ejemplo, en los primeros capítulos de Lucas, es el de un bebé que creció como cualquier niño, que llegó a la adolescencia como cualquier ser humano, pero en todo ese tiempo se habla siempre de él como creciendo en sabiduría, creciendo en gracia ante los ojos de Dios, ante los ojos de los hombres, pero también sujeto a sus padres, ¿sí? Entonces, la mejor honra que se le puede dar a los padres, bueno, o la mejor forma que les vamos a demostrar esa honra a nuestros padres es a través de lo que esa palabra significa, ¿verdad? Y la palabra honra, por ejemplo, que usa Pablo ahí en Efesios capítulo 6, verso 2, hermano, es una palabra que significa darle el valor a alguien por lo que es, ¿sí? Darle el valor a alguien por lo que es. Fíjate, hermano, ¿es posible que hayamos tenido malos padres? Sí, sí es posible, ¿verdad? Padres que nos maltrataron, sí, también es posible. Padres que no se encargaron de nosotros, tal vez. Que no nos educaron, sí, pero no dejan de ser nuestros padres, ¿sí? A veces surge esta pregunta dentro de las congregaciones, hermano, de nuestros hermanos, porque vivieron una infancia difícil, porque tuvieron una mamá o un papá que no los trató correctamente, y nos preguntan, ¿debemos nosotros honrarles? Bueno, la respuesta es que sí, ¿verdad? Hay que honrarles, porque la palabra honra significa que se tiene que valorar a alguien por lo que él es. Es nuestro papá, es nuestra mamá, y el simple hecho de ser eso, entonces nosotros, el rol que nos toca jugar es el de valorarlos, el de honrarlos, ¿verdad? Como hijos. Y eso es algo, hermano, que tenemos que enseñar en la iglesia. Y es algo que tenemos que enseñar a los papás. Mira, ahorita en la mañana fui por ahí a una tienda, no digo el nombre, no sé que vayan a cobrar luego aquí o me corten la transmisión, pero estaba una fila muy larga para pagar. No había visto que tenía autopago, si no me hubiera ido ahí. Pero estaba delante de mí dos o tres personas y la mayoría eran señoras que andaban comprando útiles para sus niños. Y una de ellas traía una niña de escaso un año, yo creo, de edad. Y la niña quería forzosamente algo ahí y estaba haciendo berrinche, como decimos en México, pero lo que más eh, feo se veía es que la niña le estaba dando de cachetadas a su mamá. Y la señora no hallaba qué hacer. No sabía si agarrarle sus manitas, no sabía si regañarla, no sabía si hacerle lo mismo. Bueno, qué bueno que no fui yo o mi esposa, porque nos hubiéramos salido de la tienda y cómo le hubiera ido a esa niña, ¿verdad? Tampoco si llegara al maltrato, ¿verdad? Pero sí hacer lo que es conducente en esos casos. Entonces, creo que ya tomé mucho tiempo, pero a lo que voy es a que se ha perdido eso y la misma sociedad ha devaluado esa parte de cuál es el rol que nos toca jugar como hijos, ¿verdad? ¿Cuál es la pelota con la que tenemos que jugar? ¿Cuál es nuestra posición en el campo de juego, ¿verdad? Donde debemos de estar. Cierto, cierto. Y estamos contribuyendo como sociedad, hermano, estamos contribuyendo para que esas cosas se den, aunque de momento no las aceptamos, aunque de momento las vemos incorrectas, ¿no? Como el ejemplo que estás poniendo. Pero al final del camino siempre tratamos de justificar esa actitud incorrecta, ¿no? Ahora, considera todo esto, hermano, sin tratar de juzgar a nadie, pero nada más pensando, si ese niño o esa niña hacen eso con su padre o tienen esa actitud a esa edad, hermano, a esa edad, yo pongo en tela de juicio el trabajo que el papá está haciendo, hermano, y además ¿qué me puedo esperar de ese niño si sigue en esa misma dirección, hermano? ¿Cuál es el futuro de nuestra sociedad?
¿Cuál es el futuro de la siguiente generación si seguimos en eso? Pero se favorecen ese tipo de actitudes con las nuevas leyes que se enseñan y que no están mal. Es lo mismo, la misma situación de que las mujeres antes maltratadas, que estamos de acuerdo en eso, y nunca lo aprobamos, nunca decimos que era correcto el abuso que se le causaba a una mujer antes, pero eso significa que ahora las cosas se tienen que tornar por el otro lado. O sea, ahora la mujer tome esa actitud. No, lo mismo pasa con los niños. O sea, que los niños ahora tomen esa actitud o los hijos tengan esa actitud y que los papás tengan que aceptarlo porque una vez los maltrataron y ahora tienen que calmar su conciencia permitiendo eso o tolerando esas actitudes. Yo creo que no, yo creo que no cometamos dos errores. No, el hermano Ricardo García una vez me comentaba eso, a veces si una vez cometimos el error de no ser buenos padres con nuestros hijos, pues no volvamos a cometer el error siendo tolerantes y permitiendo que los hijos se porten así, porque una vez nosotros no supimos tratarlos bien. O sea, y eso es cierto. Y eso es cierto. Una vez me equivoqué, pero no me quiero volver a equivocar, hijo. ¿Entiendes? Entonces, yo creo que tenemos que prestar atención a ese aspecto. Y en el texto que estamos leyendo otra vez, no es un razonamiento tuyo o mío un análisis de las cosas que están pasando y haciendo juicios como si tuviéramos alguna autoridad. No, no se trata de eso. Estamos leyendo la Biblia y estamos leyendo qué dice Dios desde el Antiguo Testamento, qué dice Dios en el Nuevo Testamento. Estaba leyendo que la cultura grecorromana, la judía en su tiempo, hermano, que los filósofos, hermano, como Platón, aprobaban y enseñaban que los hijos deberían respetar a sus padres. Había una ley civil que demandaba eso, así se entendía que los hijos deberían respetar a sus padres. Hoy también sigue ese mismo pensamiento. Los hijos deben respetar a su padre. El texto no ha cambiado. No podemos corregir lo que dice. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento. No es la primera opción. No es la primera opción. Es el primer mandamiento. Es un mandamiento. Y tiene beneficios, hermano. Tiene beneficios. Estaba pensando en algunas razones por qué debo obedecer a nuestros padres, y una es por la autoridad que los padres tienen sobre los hijos. Uh-huh. Hay y no creo que haya alguien en su sano juicio que no pudiera entender que un padre tiene autoridad sobre sus hijos. Yo no creo que pueda haber alguien que piense diferente a eso, hermano, sin que lea la Biblia, sin que conozca leyes, hermano, para poder entonces aceptar eso como una verdad. La obediencia de los hijos en este texto, hermano, otra razón es que la obediencia de los hijos a los padres era una obediencia en el Señor, era mandamiento del Señor. Dice, hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. O sea, era algo que Dios manda, algo que Dios aprueba, algo que a Dios le agrada. En la carta a los Colosenses dice, porque esto es agradable delante de Dios. Entonces, era ese asunto de que a Dios le place, le agrada que la cosa sea así, ¿no? Que la actitud nuestra hacia nuestros padres sea así. Dice el texto, hijos, obedeced a vuestros padres, estoy en Colosenses 3:20, hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Entonces, esa es otra razón. A Dios le agrada. El padre tiene autoridad sobre el hijo. Es algo que es agradable y mandado por el Señor. Además, el texto que estamos leyendo, Efesios 6, dice, porque esto es justo. Es decir, es lo correcto. Es como debiera de ser. O sea, no se te está exigiendo algo que esté fuera de la razón. Es sentido común, ¿no? Y porque además es conveniente por las ventajas que tiene, según el texto, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra.
si lo aplicamos ese beneficio, esa conveniencia de obedecer a nuestros padres, hermano, lamento mucho lo que me estás diciendo de ese joven y que 6 meses atrás otro joven hizo lo mismo. Pero si escucháramos a nuestros padres, hermano, nuestras vidas sobre la tierra, bien, sería eso, o la obediencia a nuestros padres sería un factor, hermano, favorable para que nuestra vida se fuera más larga sobre esta tierra. Pero nuestra rebeldía, hermano, nuestra falta de respeto, nuestros oídos sordos a los consejos de un padre, por malo que sea, nos llevan a poner nuestra vida bajo riesgo, terminar nuestra vida en un accidente o terminar nuestra vida en una forma incorrecta, hermano, como yendo a la cárcel o viviendo en una situación de enfermedad por simplemente no escuchar, Entonces, claro que hay un porqué, y razones sobran para que, sin que fuéramos a la Biblia, hermano, sin que fuéramos a la Biblia, razones sobran para que los hijos, yo digo como hijo, porque está mi papá, como hijos debemos obedecer a nuestros padres, honrarlos. Y la palabra honrar, a veces pienso, ¿hasta cuándo? Y la honra a un padre, hermano, yo creo que la honra de un hijo a su padre permanece aun cuando el padre ha muerto. Porque lo honras con tu vida, lo honras con el trato a los demás, lo honras con tu forma de conducirte. Le das honor aunque tu padre no está. Entonces, eso es importante. Cuando miras así el honor que un padre tiene, no tiene que estar vivo ni tiene que estar enfrente de ti para darle su lugar. ¿Entiendes? Es tu papá, y por el respeto a él, te privas de cosas. Ojalá que mi papá me disculpe cuando no lo entendí en su momento, esto que estoy diciendo ahora. Sí, eso es realmente, o sea, es algo que nunca se va a terminar, ¿verdad? Siempre, mientras estemos en este mundo, van a ser nuestros padres y hay que valorarles como lo que ellos son, ¿no? Entonces, digamos así que una manera en la que nosotros vamos a poder cumplir nuestro rol es así, ¿verdad? Honrándolos, y eso tiene que ver con el respeto, ¿no? Ahorita tú hablabas de la autoridad de ellos. Creo que por toda la Biblia, hermanos, por toda la Biblia, cada vez que Dios habla acerca de la autoridad de los padres, pues se enfatiza eso, ¿no? Esa parte de la sujeción de los hijos a los padres, de que podamos nosotros respetar el liderazgo sano de ellos, ¿verdad? Por ejemplo, si vamos al libro de Proverbios, recordemos lo que dice Proverbios capítulo 1, verso 8, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre, ¿verdad? Creo que la parte de la enseñanza, la parte de la guía, están incluidos ahí en ese versículo, y notemos cómo la Biblia le habla a los hijos, ¿verdad? Ahí, para que el hijo entienda en quién está la responsabilidad de la instrucción, y al mismo tiempo le habla a los padres para que los padres sepan que Dios ha puesto en ellos esa responsabilidad, ¿no? Entonces, se necesita que entendamos que la Biblia enseña acerca del respeto o de la honra a esa autoridad que está inherente desde el momento en la relación de padres e hijos. Y tú ahorita mencionabas algo bien interesante, ¿verdad? De cómo eran los pueblos antiguos, inclusive los pueblos que no tenían conocimiento de Dios, entre los griegos, entre los romanos, entre los pueblos más antiguos, pues existía eso. Y es que eso es parte, hermano, de la moralidad que Dios puso en nosotros, ¿verdad? En nuestra naturaleza humana tenemos moralidad, ¿verdad? Y esa moralidad incluye el respeto. No pudiera ser de otra manera, el respeto de los hijos hacia los padres. Mucha gente dice, especialmente aquellos que quieren destruir las escrituras y destruir también las formas tradicionales de la familia, hablan
acerca de una moralidad creada por nosotros los seres humanos. Bueno, yo no tengo duda de que muchas veces la moralidad de uno está influida por la sociedad en la que vivimos, pero hay una moralidad básica que está en nosotros, que es inherente a nuestra naturaleza humana y que proviene del hecho de haber sido creados a imagen y semejanza de Dios, lo cual el mundo animal, por ejemplo, no lo tiene. Entonces, en nuestra naturaleza humana está inherente esa moralidad, la cual nos hace por naturaleza, ¿verdad? Es antinatural el ir en contra del liderazgo sano de los padres, ¿verdad? Es contra naturaleza el ser desobedientes a los padres. Entonces, ¿cuál es el rol que nos toca jugar como hijos? Bueno, hay que respetarlos y hay que empezar por respetar su autoridad, su liderazgo. Eso es lo que se nos pide. De hecho, por ejemplo, en Proverbios capítulo 3, verso 1 dice, hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos, porque la largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Y otra vez, aquí es el proverbista. El tema principal que está tratando el proverbista ahí es el asunto de la sabiduría. Pero la sabiduría aquí se personifica, ¿verdad? Y se personifica como si fuera un padre que le está diciendo a su hijo que no se olvide de la ley que él le ha puesto, porque si hace eso y si su corazón guarda los mandamientos que ha recibido de él, largura de días y años de vida y paz le van a traer a la vida de esa persona. Ahorita hablabas algo que es muy cierto. No se trataría solamente de llegar a perder la vida, como de hecho era en el Antiguo Testamento, pero ¿qué tal personas que quedan a veces inmóviles a causa de accidentes solamente por no obedecer a los papás? Cuando uno vive en una ciudad grande, constantemente están pasando accidentes, hermano. Y más de una vez he oído a personas decir, le acababa de decir que no hiciera esto, o le acababa de decir que se metiera, le acababa de decir esto, ¿verdad? Entonces, sí, ese es el gran problema, ¿no? Entonces, hay que respetarlos, hay que respetar su liderazgo sano, ese es el deseo que Dios quiere que nosotros llevemos a cabo. Respetar las decisiones que ellos toman es fundamental, ¿verdad? Aquí mismo en Proverbios, pero ahora en el capítulo 4 y verso 1 dice, oíd, hijos, la enseñanza de un padre y estad atentos, dice, estad atentos para que conozcáis cordura, ¿sí? Para que conozcáis cordura. Entonces, ese estar atento nos lleva a pensar en la necesidad de considerar seriamente y respetar seriamente las decisiones que ellos toman en la familia, ¿no? Hay que recordar que hay, como cristianos, hay un modelo de organización que Dios ha hecho para la familia, donde Dios es la cabeza de Cristo, Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer y por ende la cabeza de los hijos también. Y no vamos a encontrar ningún otro modelo en la Biblia que sea diferente a ese. Entonces, ese respeto empieza por respetar su liderazgo, respetar sus decisiones, respetar su casa, ¿verdad? Viéndolo en términos más prácticos, Josué habló claramente en Josué 24:15 diciendo, no me importa lo que ustedes hagan, pero yo en mi casa serviremos a Jehová. No creo que haya tenido hijos pequeños Josué en ese tiempo, porque Josué ya era ahí un anciano, ya estaba cercano a su muerte. Y aún así, él habla por los suyos. Y él dice, mi casa y yo vamos a servir a Dios. No sé cómo hayan sido sus hijos, porque la Biblia no habla mucho acerca de ellos, pero sí entiendo por ese versículo que había un respeto hacia él como el líder natural de su familia, ¿no? Y fíjate que pensando en eso, también había de parte de Josué había un enfoque, no una determinación. Esto es lo que yo voy a hacer. O sea, tenía claro qué es lo que iba a hacer, ¿no? Y eso es algo que también nosotros como padres necesitamos. Otra cosa que, o sea, que necesitamos establecer, o sea, necesitamos establecer que, por ejemplo, si todavía tenemos hijos pequeños, empezar a pensar en establecer reglas, hermano, de conducta, empezar a establecer normas de conducta
con responsabilidades para los hijos y que las cumplan, no establecer normas para que queden en un papel, sino que se ejerciten, se lleven a cabo. Y eso va formando hijos obedientes, y responsables también, ¿no? Estaba pensando que dicen, hermano, que la palabra autoridad es una palabra incómoda para quien es rebelde. ¿Verdad? Es una palabra desagradable y chocante, hasta fastidiosa para alguien que no es rebelde, que es rebelde, ¿no? Porque no le gusta la autoridad. El rebelde no le gusta la autoridad. No le parece algo que debiera existir. Y si tú piensas, estoy pensando en el lado contrario del hijo que no es obediente al padre, o hijos rebeldes. Y me preocupa, hermano, por lo que el apóstol Pablo, cuando nos presenta una fotografía de la sociedad de su tiempo, en Romanos capítulo 1, y a partir del versículo 26 hasta terminar el capítulo, el verso 32, pero nos presenta cómo era y habla de desobedientes a los padres. Y cuando menciona esta lista que aparece aquí, hermano, no solamente lo tenemos que ver desde un aspecto social, ¿no? Como una situación, un problema social, hijos desobedientes, por las consecuencias que va a haber, por el trastorno que puede generar en la familia. No, es más allá, porque termina el versículo 32 diciendo, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas, todas las que mencionó, son dignos de muerte. Dice, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Entonces, aún y Pablo le está escribiendo a una congregación que era, si no totalmente, mayoritariamente gentil. Y dice que esta sociedad aún condenaba ese tipo de prácticas. Bueno, aunque Pablo está hablando de muerte, no de muerte física, sino está hablando de condenación. Y entonces, si nosotros vamos a ser complacientes, hermano, negociadores con los hijos, o sea, tratar de llevar la fiesta en paz, para evitarnos conflictos, ¿cuál va a ser? Y el hijo no aprende no entiende que es por ahí la idea, es que la idea es vamos a trabajarlo en la familia, vamos a tratar de platicar, de establecer una mejor comunicación, para que nos podamos llevar mejor. Y si lo entiende como tolerancia y la puerta abierta para hacer lo que yo quiera, ¿cuál es el camino? ¿Hacia dónde se dirige? ¿Hacia dónde se dirige? O sea, ese es el punto también, va más allá de un problema meramente social o familiar, ¿no? Es un problema espiritual, es un problema que Dios, por eso dicen que Dios no es abuelo, hermano, Dios es padre. Sí. Porque Dios, bueno, yo no soy abuelo todavía, pero es lo que te quiero, entiendes el punto, ¿verdad? Que el abuelo es más consentidor, y bueno, porque tiene el abuelo sabe que el padre se encarga de la disciplina, es lo que estoy diciendo, pero Dios no es abuelo, Dios es padre, entonces Dios establece las reglas pero no son reglas para intimidar solamente, las va a cumplir. Entonces, en ese sentido, tenemos que aprender la autoridad. Y si esa autoridad, hermano, no se, y en el estricto, en el correcto sentido de la palabra, ¿no? Porque ahorita uno tiene que ser muy cuidadoso de las palabras que usa y cómo las usa, ¿no? Porque autoridad es insultante para muchos, ¿no? Pero en el estricto sentido de la palabra, lo que es autoridad, lo que significa autoridad. Si no aprenden nuestros hijos o nosotros no aprendemos la autoridad, hermano, ¿por qué un hijo va a respetar al maestro si no sabe lo que es autoridad en su casa? ¿Por qué va a respetar a un anciano en la iglesia o al predicador de la iglesia si no respeta a su papá?
¿Por qué va a respetar las autoridades establecidas en los pueblos si no sabe lo que es eso? Si no sabe lo que es eso. Entonces, ahora, puede que respete, pero no sabe de respeto. Es un respeto forzado. Por ejemplo, alguien dice que uno puede, mira, y lo leí así, dicen, puedes obedecer sin honrar, que es lo que nos pasa a muchos. Podemos obedecer sin honrar, dice, pero nadie puede honrar sin obedecer. Y lo que luego resulta es solamente cumplir porque así está, pero no porque tú honras a la autoridad, al maestro, al predicador o al anciano de la iglesia o a tu patrón. No le das el honor que tiene. Simplemente lo obedeces porque tienes que. Pero si aprendiste a honrar la autoridad desde tu casa, entonces se te será más fácil honrar otras autoridades y obedecerlas. Obedecerlas de la manera correcta. Yeah. Sí, no serviría de mucho el que fuéramos hijos obedientes por obligación. Creo que esa es la parte, ¿no? O sea, es lo que estamos buscando a veces, que se convierta o que nos respeten por obligación, cuando no debería ser así. Creo que otro de los roles que los hijos deben desarrollar, y está íntimamente ligado a la honra y al respeto, pues es el amor. O sea, los padres merecen ser amados, ¿no? Merecen ser amados y merecen que los hijos les demos muestras de ese amor. Es muy común que cuando los hijos son niños, bueno, pues las muestras de amor son patentes, ¿verdad? O sea, la mamá besa al niño, el papá besa al niño, a la niña y viceversa. Hay ese apapacho por la edad en la que están, las gracias propias de la infancia, ¿verdad? Las ocurrencias de la infancia y todo eso. Pero luego crecemos, llegamos a la adolescencia, y en la adolescencia la situación puede cambiar, ¿no? Entonces, necesitamos seguir pues procurando ese ambiente de amor y de paz en la familia, para que ellos puedan respetarnos, obedecernos, no por obligación, sino por amor, ¿verdad? Por ejemplo, el proverbista también dice en Proverbios capítulo 15, verso 5, dice, el necio menosprecia el consejo de su padre, mas el que guarda la corrección vendrá a ser prudente. Creo que el proverbista dijo esto porque hay un momento en la vida del hombre, y creo que en nuestro tiempo, y creo que siempre ha sido así, es en la adolescencia, ¿verdad? Donde empezamos a crecer, a sentirnos fuertes, a veces a pensar que todo lo sabemos, y es también en el momento en que papá deja de ser el superhéroe, ¿verdad? Y mamá la superheroína, y entonces los hijos ya no nos ven con ese mismo amor, cariño con el que nos veían cuando eran pequeñitos, ¿no? Entonces, todo empieza a cambiar. Por eso el proverbista decía, no menosprecies nunca el consejo de tu papá, y para que puedas ser prudente, ¿no? Entonces, a veces cuando se está en la adolescencia, es cuando surgen los primeros rasgos de la rebeldía de una manera ya más explícita, y es donde tenemos que entender, si usted, creo que no creo que alguien adolescente nos vea a nosotros, ¿verdad? Pero bueno, lo podemos enseñar a los adolescentes, ¿verdad? Tenemos que enseñarles que nuestros padres nos siguen amando, y que nosotros debemos y que ellos, como nuestros hijos, deben de seguir amándonos a nosotros, ¿no? Luego llega a veces la juventud, y en la juventud muchas veces los padres son despreciados, ¿verdad? El mismo proverbista escribió, por ejemplo, más adelantito en el Proverbios capítulo 23, verso 22, dice, oye a tu padre aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. ¿Verdad? Aquí ya estamos hablando no de un niño, no estamos hablando de un adolescente, estamos hablando de una persona ya
joven o en la edad adulta, puesto que sus padres ya están en la posición de la vejez. Entonces, ¿qué hacemos con ellos, verdad? Cuando somos niños, pues son nuestros, su papá todo lo puede, mamá todo lo puede, ¿verdad? Todos lo saben, todo lo pueden. Cuando llegamos a la adolescencia, como que empezamos a dudar si realmente todo lo saben o todo lo pueden. Empezamos a ver que otros pueden más y a veces de nuestros mismos compañeros. Cuando llegamos a la juventud, nos empezamos a preparar y empezamos a ver los consejos que nos dieron como algo que ya está fuera de moda, ¿verdad? Empezamos a pensar que papá está fuera de moda, ¿verdad? Y que yo vivo en una nueva época. Luego llegamos a ser adultos y seguimos viéndolos como personas que ya se quedaron muy atrás en las cuestiones tecnológicas o cosas de ese tipo. Pero esto ha sido siempre, ¿verdad? Sin embargo, luego llega el tiempo cuando somos hijos y nuestros hijos empiezan a crecer y entonces empezamos a entender a nuestros papás. Y yo siempre les digo, no esperemos a que llegue ese tiempo para entenderlos, sino que desde que somos adolescentes, somos jóvenes, aunque no tengamos hijos, entendamos, son nuestros padres, ¿no? Y mostrémosle nuestro cariño, nuestro amor. Luego se nos mueren, se nos van y luego andamos ahí sufriendo, llorando porque nunca nos dimos la oportunidad de mostrarles amor, ¿verdad? Cariño, respeto. Y es diferente llorar por la pérdida del ser querido a llorar por una conciencia que te está reclamando de que nunca les diste algo de amor, ¿no? Entonces, no se trata de honrar por obligación, sino de amarlos, ¿no? Y si hablamos de amor, hermano, tú ahorita decías que hay cosas que por naturaleza nos indica que tenemos que sujetarnos a ellos. Y también hay cosas que por la misma naturaleza nos dice que ellos son los dignos de amor, son dignos de amor de parte de nosotros como hijos, ¿no? Simplemente pensamos en que ellos nos trajeron, sé que Dios es el que permite vivir, que vivamos, pero ellos son los que nos trajeron a esta vida. Simplemente partiendo de ese punto, cuánto nos cuidaron cuando éramos de niño, cuántos se esforzaron por educarnos, cuántos consejos nos dieron, cuántos se esforzaron, por ejemplo, los que tuvimos padres cristianos, por llevarnos también al Evangelio, ¿no? Entonces, si pensáramos simplemente en eso, pues, correríamos a abrazarlos, a besarlos y a decirles que los amamos, ¿verdad? Creo que esa es una manera también de mostrar ese respeto hacia nuestros padres a través no solo de la obediencia y no de la obediencia por obligación, sino por amor, ¿verdad? A través del amor también. Amén. Bueno, pensando en nuestros padres, hablando de tus padres y mis padres, hermano, que ya que somos adultos, bueno, nuestros padres tal vez no tenían, hablando mayormente de los papás, de papá, no tenían la cultura, la costumbre de decirnos con sus palabras que nos amaban, ¿verdad? No lo decían, pero ¿cuántas veces, hermano, nos mostraron que nos amaban? Y de cuántas formas nos mostraron que nos amaban, hermano, en sus carencias, en sus batallas, en sus hasta limitaciones culturales, pero nos mostraban que nos amaban y es para que nosotros lo reconozcamos, lo valoremos, lo apreciemos y nosotros que estamos aprendiendo a decir, porque también a nosotros nos cuesta a veces expresar nuestros sentimientos con palabras, aprender a decirlo, aprender a expresar nuestros sentimientos a nuestros seres queridos, empezar a practicarlo con ellos, que son los más cercanos, y finalmente empezar a decirlo también a nuestras amistades y personas con quienes tratamos, ¿no? Bueno, forma de mostrar amor a nuestros padres, hermano. Tomar tiempo para pasarlo con ellos. O sea, y estoy hablando de viejos. A veces no, mi papá a veces es muy difícil que me oiga, o hablo con él cuando voy, o hablo con mis hermanos porque tengo que estarle gritando prácticamente para que me oiga.
pero pasar tiempo con ellos, y hacerles saber que valoramos su compañía y que disfrutamos de su presencia, que son importantes, porque llegamos a un tiempo, hermano, en que nosotros mismos, todavía no me siento así, pero lo puedo ver a veces a mi papá, que ya el tiempo que uno mismo se va aislando, entendiendo que ya no cabes aún en la conversación de tus propios hijos. Y no debería ser así, no debería ser así. Yo creo que debemos darnos un tiempo para también invertirlo con él y dejar de hablar entre nosotros para hablar con él, o con ellos, porque lo necesita. Escuchar con interés cuando ellos hablan, no estar viendo la televisión o haciendo otra cosa y mientras ellos están hablando, o sea, es mostrarles el interés. Es lo que debemos hacer con toda persona, pero en este caso con nuestros padres. Ayudarles, hermano. Hoy desafortunadamente volvemos al caso de nuestros hijos, nuestros hijos y niños y adolescentes no saben de ayudar a sus papás. Prefieren que el papá no haga nada o la mamá no haga nada porque eso les hace sentir comprometidos a tener que ayudarles, en vez de decir, bueno, vas a hacerlo, yo te ayudo. ¿Qué vas a hacer para ayudarte? Y tratar de hacer equipo, de compartir hasta las cosas que a ellos les gusta o a nosotros ahora como padres nos gusta hacer y que nuestros hijos compartan con nosotros. Es importante eso, es importante. Hermano, yo estaba pensando, tengo otras cosas que comentar, pero yo estaba pensando también en la honra como la menciona la Biblia, darle su valor y reconocerles y todo, pero también la Biblia habla de honrar en cuanto a ver por ellos, hermano, ver por ellos económicamente, ver por sus necesidades, ver por lo que a ellos les está haciendo falta. Y la Biblia, hermano, nos enseña a seguir viendo por nuestros padres cuando ellos son viejos, y mostrar interés genuino por ellos. Tú recuerdas 1 Timoteo capítulo 5, versículo 4 y versículo 8, que nos enseñan esas cosas. Y otra vez, el mismo Señor Jesucristo enseñó que algunos no estaban prestando atención cuando hablaron acerca de las tradiciones de los hombres y eso. Pero yo me quiero quedar aquí en 1 Timoteo capítulo 5, en el versículo 4, cuando dice, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos. Y piadosos es mostrar su religión. Si son cristianos, tienen que expresar su religiosidad con sus padres. No solamente yendo a la reunión, porque no solamente tener la enseñanza correcta, hermano, sino tener la vida correcta. Y en este caso, la vida correcta tiene que ver con el cuidado que le tienes a nuestros padres. Aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia, nota, y a recompensar a sus padres, porque esto es bueno y agradable delante de Dios. Recompensar, ver por ellos, interesarse por ellos. En este caso, una viuda que tiene hijos o nietos. Pablo no está preocupado porque resultara gravoso para la iglesia como primera preocupación, sino los hijos tienen que aprender a ver por sus padres. Tienen que aprender a recompensar a sus padres, porque esto es bueno y agradable ante Dios. Y en el versículo 8 dice, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Hablando de hijos cristianos que debieran ver a sus padres. Ahora, eso diría, no, eso es para cristianos. El mandamiento es para todos, nomás que en este caso le está hablando a cristianos. Yo creo, no podría pensar que Dios dijo, bueno, ustedes cristianos háganlo, pero los que no son cristianos que no lo hagan, pueden hacer lo que quieran. Por favor, o sea, conociendo a nuestro Dios y teniendo un sentido común de las cosas, lo que nos pide a nosotros se lo pide a todos, nomás que a nosotros nos demanda porque conocemos la palabra de Dios. Por eso en el texto dice que es peor que un incrédulo. ¿Por qué es peor que un incrédulo? Porque el incrédulo no sabe estas instrucciones,
la sabe por naturaleza, como lo estabas diciendo tú, pero no lo sabe por instrucción de Dios, porque ha leído la Biblia, porque le preocupa lo que Dios dice, porque no obedece a Dios. Por eso si no se preocupa de sus padres, no tiene justificación, pero se entiende. Pero ¿qué explicación tiene el cristiano? Claro. ¿Qué explicación? ¿Qué justificación va a dar el cristiano que sabe lo que Dios dice y no lo está haciendo? O no lo estoy haciendo yo. ¿Me entiendes? Sí, podríamos decir entonces que ese rol que nos toca jugar, pues es de respeto, de amor y de atención, ¿verdad? Me gusta esta parte aquí para ir cerrando el pasaje que leíste en Timoteo 5:4 cuando dice, y a recompensar a sus padres. ¿Cuántas cosas habrán hecho por nosotros que ni siquiera sabemos, verdad? Sí. Y eso merece una recompensa. Simplemente el haber cuidado de nosotros, el habernos alimentado, el habernos protegido, el haberse desvelado cuando estábamos enfermos, el habernos enseñado los principios básicos de la vida, el haberse desprendido de lo poco que tenían para que nosotros, cuando menos fuéramos a la escuela, estudiáramos un poco, nos preparáramos para que fuéramos alguien en la vida, los consejos que nos dieron. Bueno, hay una manera de recompensar todo eso y es atendiéndolos, viéndolos en su vejez. Así que, bueno, yo quisiera terminar animando, ¿verdad? A nuestros hermanos que nos escuchan. Si todavía tienen sus padres, honrenlos, hermanos. Respétenlos, ámenlos, atiéndanlos, ¿verdad? Si todavía sus padres están jóvenes o relativamente jóvenes, bueno, tengamos en cuenta que algún día ellos van a envejecer. Y cuando envejezcan, si Dios lo permite, ellos van a tener necesidades. Y los primeros que estamos o debemos estar en esa posición de cubrir esas necesidades, somos nosotros como sus hijos, ¿verdad? Por eso esa honra se debe dar en ese momento también, ¿verdad? A través de la atención que les demos. A veces van a necesitar ayuda física, ¿verdad? A veces necesitan ayuda física. Conozco una pareja que no tiene hijos y son grandes de edad ya, y a veces necesitan ayuda física para moverse, trasladarse, etcétera, y no hay quien, porque no tienen hijos. Pero qué bendición, ¿verdad? Que nuestros padres nos tuvieron a nosotros como hijos. Podemos atenderles físicamente, a veces el cuidar de ellos cuando están enfermos. Otras veces es ayuda económica, ¿verdad? Ahorita leíste también ahí, mira, Timoteo 5:8, no proveer para los nuestros nos hace aparentar, nos hace ver como incrédulos, ¿verdad? O peor, dice más bien peor que un incrédulo. Otras veces necesitan ayuda emocional. A veces lo que necesitan es simplemente nuestra presencia, nuestra llamada, el vernos, el saber de nosotros, el que los entendamos cuando sus capacidades disminuyen, que podamos ser pacientes con ellos porque no tienen la rapidez que les vimos tener cuando eran jóvenes. Tú y yo pues ya somos grandes y bueno, yo ya no tengo a mi papá, tú gracias a Dios todavía tienes al tuyo, pero nos acordamos sin duda alguna de cuando ellos estaban jóvenes y fuertes, ¿verdad? Y que podían hacer muchas cosas, pero paulatinamente la edad va cobrando su factura. Necesitan a veces paciencia porque a veces el carácter que ellos tuvieron se acentúa en la vejez y hay que atenderlos, ¿verdad? Hay que comprenderlos y especialmente mostrarles nuestro cariño. A veces es ayuda espiritual. Fíjate, ¿cuántos hermanitos se tienen que quedar en casa porque no hay quien los lleve a la reunión? Sí. A veces será necesario orar con ellos, a veces animarlos con la palabra, ¿no? Hay muchas cosas, cómo podemos nosotros atenderles a ellos. Yo lo resumiría en esas tres cosas, ¿verdad? En el respeto, en el amor o en el aprecio y en la atención que les demos. Creo que mostramos esa honra y ese respeto hacia ellos.
pues que Dios nos dé sabiduría, hermano, y dé sabiduría a nuestros hermanos para que podamos cumplir con esto que no es una opción, sino un mandamiento. Amén. Tú terminas, hermano. Pues, no, hermano, gracias por los comentarios y gracias a quienes nos escucharon y pues, estoy pensando mucho en mi papá, pero, bueno, esperamos que Dios nos bendiga y que podamos ver el próximo lunes, si Dios quiere. Sí, y como dice la gente, y es cierto, ¿verdad? Pueden envejecer nuestros padres, se pueden ir, pero siempre van a estar vivos si nosotros los recordamos, ¿no? Y es muy bonito recordarlos con alegría, sabiendo que cumplimos nuestro rol como hijos, ¿verdad? A tener que recordarlos con un peso en el alma por saber que nunca hicimos lo que debimos de hacer. Así que si tiene su papá o su mamá, atiéndalo, véalo, respételo, honrelo, abrácelo, ¿verdad? Dígale que lo quiere. Dios les bendiga, hermanos. Estamos en contacto próximo lunes, Dios mediante, con otro tema con respecto a la familia. Dios les bendiga, hermanos.